Cordial saludo, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Seguimos con los temas de educación financiera en Andrés Manía y en TRI para que ustedes conozcan cuáles son las empresas que hay en la Bolsa de Colombia y cuáles son sus accionistas. Realmente es muy interesante mirar qué movimientos accionarios hubo, cuáles son los grupos económicos que hay y acá viene una actualización a diciembre de 2020. Vamos a hablar de quiénes son los grupos, las composiciones accionarias, quiénes son los dueños de las empresas que ustedes ven para comprar acciones en la bolsa. Y bueno, bienvenidos a este gran espacio de educación financiera. Lo primero que quiero recordarles son las redes sociales de este servidor, Andrés Moreno Jaramillo. Los que me quieran seguir en la cuenta en Twitter, en Instagram, Andrés Manía, en YouTube, Andrés Manía, en LinkedIn, Andrés Moreno Jaramillo y en Facebook también como Andrés Moreno Jaramillo. También tengo una página web que se llama andresmanía.com para que quieran contactarse con nosotros. El que quiera contactarse ahí puede escribirme. Les recomiendo que si les gusta este video, nos ayuden a compartir para que más personas inviertan en la Bolsa de Colombia y entiendan cómo, entre comillas, se come este mercado. Entre los grupos económicos, vemos el primero, Grupo Aval. Estamos viendo la participación accionaria que hay entre los emisores. Prácticamente todos durante el año 2020 se mantuvo la propiedad accionaria, se aumentó en Corficolombiana la participación de Banco Bogotá, Grupo Aval, Occidente y Popular, dado que pagó unos dividendos en acciones. Entonces estas compañías adquieren acciones como dividendos y aumentan su participación. No es que estén comprando en el mercado. Grupo Aval mantiene su participación en Villas, en Occidente, en Popular, en Corficolombiana, en Banco Bogotá. Y Porvenir le he puesto que aunque no está en la bolsa, es interesante porque es un fondo de pensiones el más grande del país y entender quiénes son los dueños de Porvenir con Banco Bogotá, Grupo Aval y Occidente. En cuanto a Corficolombiana, también vemos que mantiene una participación interesante en Grupo Energía Bogotá, en Promigas y en Mineros. De hecho, Promigas es Corficolombiana el máximo accionista. En Mineros no es el máximo accionista, ya la vamos a ver más adelante, pero básicamente lo interesante es que en Corficolombiana los bancos aumentaron su participación, los bancos del Grupo Aval. Entonces es interesante analizar esos movimientos. Cada año pasan cosas diferentes en la bolsa. En este caso, digamos, Grupo Aval no hizo fusiones, adquisiciones, pero en cuanto a la bolsa, esto fue lo más importante. Bueno, en cuanto al grupo empresarial antioqueño, sí algunas compañías aumentaron su participación, digamos, siguen consolidándose en el grupo, sigue siendo muy fuerte el Grupo Argos en Celsia, Celsia en Celsia Colombia, que antes era la empresa del Pacífico, empresa de energía del Pacífico, muy fuerte en CETSA, y en general pues siguen manteniendo ese enroque donde las principales compañías se protegen y ellos mismos son dueños del propio grupo. También Grupo Sura mantiene una participación interesante en Enca. No es propiamente el grupo, pero pues es uno de los máximos accionistas junto con el señor Manuel Jara, que tiene el 25% de la compañía, y también Valores y Mesa, que es una compañía que se está marchitando, están readquiriendo acciones de unos terrenos que tienen. En general siguen teniendo esta participación en estas compañías. Entonces, pues digamos, a pesar del año 2020 que fue un poco complicado, sigue sólida la estructura del grupo empresarial antioqueño. Bueno, en cuanto a grupos empresariales del sector público, es algo muy interesante, no se movió mucho, pero pues está la expectativa este año de que el Ministerio de Hacienda pueda vender lo que tiene en ISA y que lo compre Ecopetrol. Entonces acá viene una jugada muy importante en dos de las tres acciones más grandes que tiene la bolsa. Es interesante esto que va a pasar con ISA y Ecopetrol y pues teniendo en cuenta también que Grupo Energía Bogotá puede intentar tener alguna participación también en ISA. En cuanto pues al distrito, pues Bogotá nada que ha podido vender ETB y en esta alcaldía no va a ser, obviamente. Y bueno, en Grupo Energía Bogotá sigue manteniendo una participación interesante. Bueno, en cuanto a otros grupos importantes, digamos, que hay en la bolsa, tenemos en cuenta que sigue Bolívar y la vivienda manteniendo la misma participación. En cuanto a mineros, recordemos que hubo una fusión de empresas y bueno, la familia Pacheco, que son los dueños de Colpatria, tiene el 29,89% de mineros y la familia Moreno Chavarría tiene el 12,89% y pues Corficolombiana tiene también un porcentaje interesante. Esa fue como la movida más importante. Ya en el grupo
en las compañías del Central Tumaco S.A. y de estas compañías que son de los ingenios centrales, ingenios agroindustriales de la caña, muy pocos movimientos, son acciones que casi no se mueven, entonces pues es muy difícil analizar algún movimiento. Y acá en valores industriales y familia vemos que también hay muy poco movimiento, pero es interesante recordar quiénes son los dueños de estas compañías. En cuanto a las emisores de acciones con mayoritarios extranjeros, sí hubo altos movimientos. Smurfit Kappa sigue comprando cartón de Colombia. De hecho, se va a deslistar de la bolsa. Tiene el 99,62%. Va a haber una OPA ahorita para recoger ese 0,4 que está perdido, extraviado en cerca de 2.000 personas. No creo que aparezcan. Vemos que Cemex pues ya tiene el 92% de CLH. Por eso es una compañía que va a empezar a perder liquidez, ya la hemos visto, circulan muy pocas acciones. Sigue, pues Canacol siempre está recogiendo accionistas y diluyendo, tienen dos compañías el 82%. Caltex continúa con casi el 96% de Coltejer, una compañía que no se negocia sino por ahí una vez al mes. El grupo Pau de Azúcar sigue con el 96% de éxito, aunque hoy hicieron, digamos, una venta de un porcentaje o una cesión de un porcentaje para que no quede una sola compañía con el 96%. También es una compañía que tiene muy poco circulante. Paz del Río, pues ni se diga, muy poco lo que circula. Avianca, pues está ahora está otros socios diferentes, digamos, a Synergy como accionista, pues una compañía en bancarrota que a pocos nos importa. Y pues bueno, ahí siguen compañías como BBVA, Terpel, que no hay mayor cambio, y Ivanti, pues es el dueño del 65% de Gas Oriente. Es algo muy interesante. La mayoría, en la medida en que tienen más propiedad de esas compañías, pues son empresas que también empiezan a perder algo de liquidez. Y en cuanto a otros emisores de socios mayoritarios nacionales, pero que no hacen parte de un grupo económico, vemos que la mayoría hacen parte de familias cerradas o grupos muy cerrados que no se negocian en la bolsa. Vemos que pues sacan la mano BBC, que sigue teniendo algo de liquidez. Conciviles, por ejemplo, está en reestructuración y ya hay unos nuevos socios. Vemos también, por ejemplo, el caso de Conconcreto, que ha estado teniendo nuevamente protagonismo, el caso del Cóndor, el caso de Fabricato, que nada que se arregla el tema de los máximos accionistas, que son casi siempre las víctimas de Interbolsa. Vemos en Credifamilia que hasta este año se ha empezado a mover en la bolsa. Entonces, digamos, se necesita que haya un poco más, digamos, de participación de estos emisores en la bolsa, ya sea que los socios busquen capital, emisión de acciones, porque pues son compañías muy poco negociadas. Así más o menos queda el mapa para este 2021 sobre cómo quedaron la composición accionaria. Vendrán grandes movimientos seguramente. Esta crisis va a cambiar cajas y va a hacer que varias compañías y varios socios seguramente hagan intercambio, hagan fusiones, hagan adquisiciones. Entonces vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase en la bolsa durante este año. Les recuerdo mis redes sociales de educación financiera y planeación financiera. Si les gustó el video, les invito a que compartan. Las preguntas me las pueden hacer en el canal de Tri, en el canal de Andrés Manía. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien y por favor, de nuevo, los invito a compartir. Que tengan un buen día. ¿Cómo empezar? 1. Descarga la aplicación en App Store o Google Play. 2. Completa tus datos y responde preguntas de seguridad. 3. Carga dinero a tu cuenta y empieza a operar al instante. 4. Realiza transacciones en segundos.